La lotería de las aves en Tepoztlán. El canto no era normal. Eso fue lo primero que noté mientras preparaba los tlacoyos en la madrugada, cuando las calles de Tepoztlán aún dormían bajo el manto de neblina que baja del cerro. Miles de pájaros cantaban al unísono, como si hubieran ensayado durante años una melodía que jamás había escuchado antes. Sus voces se entrelazaban en números. Sí, números que susurraban al viento como secretos ancestrales. Me llamo Ixchel, y desde niña he vivido entre el aroma del maíz tostado y las historias de mi abuela sobre espíritus que habitan nuestros cerros. Heredé este pequeño puesto de comida en el mercado, donde cada madrugada enciendo el comal y rezo a la Santa Muerte Bonita, pidiéndole que bendiga mis manos y mi trabajo. Nunca imaginé que ella me escuchaba tan de cerca. Esa madrugada del 15 de noviembre, mientras amasaba la masa azul para los tlacoyos, llegaron mis amigos de siempre. Primero Tadeo, cargando su violín envuelto en un rebozo desgastado, con esas manos callosas que hacen llorar las cuerdas en la plaza. Después Malena, con su morral lleno de hierbas y esa sonrisa que ha traído al mundo a medio Tepoztlán. Yamir apareció poco después, oliendo a monte y tierra húmeda, como siempre que baja del cerro donde recolecta sus plantas medicinales. Y finalmente Don Crispín, el anciano silencioso que moldea figuritas de barro con la paciencia de los dioses antiguos. Nos habíamos vuelto familia sin saberlo, unidos por la necesidad y el cariño sincero que nace cuando compartes las penas y las alegrías de sobrevivir con dignidad. Cada madrugada nos reuníamos en mi puesto, compartiendo tamales oaxaqueños que Malena traía de su casa y café de olla que yo preparaba en una olla de barro que perteneció a mi bisabuela. ¿Escuchan eso?, susurré mientras servía el café humeante. El canto de los pájaros se había intensificado, llenando el aire matutino con una sinfonía extraña y hermosa. Tadeo alzó la mirada hacia el cielo. Las primeras luces del amanecer revelaban cientos, tal vez miles de aves de todas las especies imaginables: gorriones, calandrias, cardenales, zacua, cenzontle, colibríes, todas cantando la misma melodía imposible. Nunca había visto algo así, murmuró Yamir, quien conoce cada sonido del cerro como la palma de su mano. Es como si estuvieran tratando de decirnos algo. Malena, con esa sabiduría que dan los años de escuchar los latidos del mundo, cerró los ojos y se concentró. Son números, dijo de pronto. Están cantando números. Todos guardamos silencio, aguzando el oído. Y entonces lo escuché claramente. 7, 23, 42, 16, 31, 8. Los números se repetían una y otra vez, como un mantra celestial. Don Crispín, que había permanecido en silencio como siempre, habló con su voz ronca y pausada. En mis 80 años jamás he visto a las aves comportarse así. Esto no es natural. Pero yo sabía que sí lo era. Era sobrenatural, que es diferente. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la madrugada, sino con la certeza de que la Santa Muerte Bonita me estaba hablando a través de sus mensajeros alados. Es ella, susurré tocando instintivamente el pequeño dije de plata que siempre llevo al cuello. La flaca bonita nos está mandando un mensaje. Tadeo me miró con escepticismo, pero en sus ojos había curiosidad. ¿Qué tipo de mensaje? Los números de la lotería, respondí sin dudar. Nos está dando los números ganadores. El silencio se extendió entre nosotros como la niebla matutina. Era una idea loca, imposible, pero al mismo tiempo tenía esa lógica extraña que solo poseen los milagros. Malena fue la primera en hablar. Tengo 10 pesos guardados para emergencias. Yo también tengo algo, dijo Yamir. Si vamos a hacer esta locura, la hacemos juntos. Don Crispín asintió lentamente y sacó un billete arrugado de su camisa. Tadeo dudó un momento, pero finalmente sonrió. ¿Qué puede pasar? Seguimos igual de pobres, pero con una historia increíble que contar. Entre los 5 juntamos 60 pesos. No era mucho, pero era todo lo que teníamos. Escribí los números en una servilleta de papel. 7, 23, 42, 16, 31, 8. Los pájaros habían dejado de cantar gradualmente, dispersándose hacia los 4 puntos cardinales como si su trabajo hubiera terminado. Tadeo fue quien compró el boleto en la tienda de Don Pancho, mientras nosotros seguimos con nuestras rutinas diarias.
fingiendo que no había pasado nada extraordinario. Pero durante toda esa semana, cada vez que nos veíamos, había una electricidad especial en el aire, una esperanza que no nos atrevíamos a nombrar. El miércoles por la noche, mientras cerraba mi puesto después de un día normal, vendiendo tlacoyos y quesadillas, Tadeo llegó corriendo como si lo persiguiera el diablo. Su violín rebotaba en su espalda y sus ojos brillaban con una intensidad que nunca le había visto. «Ixchel, ¡ganamos! Por todos los santos ganamos». No podía creerlo. Literalmente, no podía procesar las palabras que salían de su boca. Pronto llegaron los demás, alertados por los gritos de Tadeo. Malena llegó con el cabello despeinado y el delantal aún puesto. Yamir bajó corriendo del cerro y don Crispín apareció caminando con esa parsimonia que lo caracterizaba, pero con una sonrisa que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. Habíamos ganado 2 millones de pesos. 2 millones. Una cantidad que ninguno de nosotros había visto jamás junta, ni siquiera en sueños. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el mercado abrazándonos, llorando de felicidad, planeando qué haríamos con el dinero. Pero desde el principio tuvimos claro que no era solo nuestro. La Santa Muerte nos había bendecido, pero también había bendecido a toda nuestra comunidad a través de nosotros. «Este dinero tiene que servir para todos», dijo Malena, y todos asentimos. Así nació la idea del mercado cultural comunitario. Con el dinero del premio, compramos un terreno abandonado en el centro del pueblo y lo transformamos en un espacio donde cualquier persona de Tepoztlán podía tener un puesto gratuito para vender sus productos, mostrar su arte o compartir su conocimiento. Yo seguí vendiendo mis tlacoyos, pero ahora en un puesto hermoso con techo de teja y comal de barro nuevo. Tadeo montó una pequeña escuela de música donde enseña violín a los niños sin cobrarles nada. Malena instaló un consultorio de herbolaria y partería, atendiendo a mujeres embarazadas y curando males con las plantas que Yamir recolecta en el cerro. Don Crispín estableció un taller de cerámica donde transmite sus conocimientos a quienes quieren aprender el oficio. Pero el mercado se llenó de muchos más. Doña Carmen con sus bordados oaxaqueños, el maestro Refugio dando clases de escritura, jóvenes artistas vendiendo sus pinturas, músicos tocando todas las tardes, cuentacuentos para los niños. El lugar se convirtió en el corazón cultural de Tepoztlán. Turistas y locales se mezclaban entre los puestos, comprando productos genuinos, aprendiendo oficios tradicionales, disfrutando de la música y las historias. Los ingresos se repartían equitativamente y parte de las ganancias se destinaba a un fondo comunitario para emergencias médicas y becas escolares. Ningún niño volvió a quedarse sin comer en Tepoztlán. Las madres solteras encontraron trabajos dignos. Los ancianos, respeto y cuidado. Los jóvenes, oportunidades para crear y expresarse sin tener que irse a la ciudad. Y lo más extraordinario de todo, cada año, el 15 de noviembre, las aves regresan. Llegan al amanecer, cantan durante unos minutos esa misma melodía imposible y se van. No traen más números de lotería, pero su presencia es una bendición, un recordatorio de que la magia existe y que a veces, solo a veces, los milagros suceden a quienes más los necesitan. 5 años han pasado desde aquel amanecer que cambió nuestras vidas. El mercado cultural es ahora famoso en todo Morelos. Atrae visitantes de muchos lugares, pero sin perder nunca su esencia comunitaria. Seguimos siendo los mismos 5 amigos que se reúnen cada madrugada a tomar café de olla y compartir tamales. Pero ahora sabemos que somos guardianes de algo más grande que nosotros. La Santa Muerte Bonita nos eligió como instrumentos de su generosidad. No sé por qué nosotros, no sé por qué ese día, no sé por qué Tepoztlán, pero sé que estoy agradecida cada día de mi vida por haber escuchado el canto de las aves y haber tenido la fe suficiente para creer en lo imposible. Cuando los turistas me preguntan por la historia del mercado, yo siempre les cuento la verdad. Algunos se ríen, otros me miran con escepticismo, pero los más sabios simplemente asienten y compran un tlacoyo extra para la buena suerte. Porque en Tepoztlán sabemos que los milagros existen, que la fe mueve montañas
y que a veces la fortuna llega cantando al amanecer, susurrando números en el viento como secretos antiguos que conectan el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, la esperanza con la realidad. Y cada madrugada, mientras enciendo mi comal y rezo a la Santa Muerte bonita, escucho atentamente por si las aves tienen algo nuevo que decirnos. Porque después de lo que vivimos, aprendí que el mundo está lleno de mensajes para quienes saben escuchar con el corazón. Los números del río, Usumacinta el, agua del río. Usumacinta había estado hirviendo durante 3 días seguidos, pero no por el calor. Aquella madrugada del 15 de agosto, mientras mi lancha se bamboleaba como una hoja seca en medio de la tormenta más feroz que había visto en mis 42 años de vida, supe que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mi nombre es Anayansi, y esta es la historia de cómo 5 pescadores humildes de Tabasco recibimos el milagro, más insólito que jamás se haya contado en estas tierras. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el cielo se había abierto de par en par. Éramos 5 en aquella embarcación de madera desgastada. Hilario, el anciano de 73 años que siempre llevaba su estampita de la Santa Muerte cosida al sombrero. Uriel, apenas un muchacho de 23 años que remendaba nuestras redes con la paciencia de un monje y soñaba con estudiar ingeniería. Sagrario, una mujer curtida por el sol que vendía pescado ahumado en el mercado de Tenosique. Moisés, nuestro barquero de confianza que conocía cada recodo del río como la palma de su mano. Y yo, madre soltera de 3 hijos, pescadora desde los 15 años, cuando la vida me enseñó que el río no perdona, pero tampoco olvida a quienes lo respetan. Habíamos salido antes del amanecer, como siempre. El pronóstico del tiempo no había advertido sobre la tormenta, pero el río tiene sus propios avisos. Los pájaros habían estado inquietos desde la noche anterior, volando en círculos extraños, y el agua tenía ese color verdoso que precede a las grandes turbulencias. Sin embargo, necesitábamos pescar. Las deudas no esperan, y nuestras familias dependían de lo que pudiéramos sacar del Usumacinta aquel día. La primera señal de que algo sobrenatural estaba ocurriendo llegó cuando los rayos comenzaron a caer. No eran rayos comunes. Estos parecían tener vida propia, danzando sobre la superficie del agua con una luz dorada que nunca había visto antes. Hilario fue el primero en notarlo. «Miren el agua», murmuró con voz temblorosa, señalando hacia el centro del río. Todos dirigimos la mirada hacia donde apuntaba su dedo arrugado. El reflejo en el agua había cambiado completamente. Ya no era el reflejo oscuro y turbulento que esperábamos ver durante una tormenta. En su lugar, una silueta blanca y etérea comenzó a formarse en la superficie, como si alguien estuviera pintando con luz pura sobre un lienzo líquido. La figura tenía forma humana, pero su presencia era inconfundible. Era ella, la Santa Muerte, con su guadaña brillante y su túnica ondulante que parecía moverse con el viento que no sentíamos. Su rostro, aunque esquelético, irradiaba una paz profunda que contrastaba violentamente con la tormenta que rugía a nuestro alrededor. «Es la flaca bonita», gritó Sagrario, persignándose repetidamente. «Nos viene a buscar». Pero yo sabía que no era así. En lugar de miedo, sentí una calma inexplicable inundando mi pecho. La Santa Muerte no había venido por nosotros. Había venido para nosotros. La diferencia era crucial, aunque en ese momento no podía explicarla con palabras. Uriel, el muchacho tímido que apenas hablaba durante nuestras jornadas de pesca, de repente se irguió y señaló hacia el oleaje que rodeaba la figura luminosa. «Los números», susurró con asombro. «¿Los ven? Hay números en el agua». Y lo sabía, claros como el cristal, brillantes como estrellas, se formaban y reformaban en las ondas del río. Primero apareció el 7, después el 15, luego el 23. Uno tras otro, 6 números en total se manifestaron en aquel reflejo imposible. 7, 15, 23, 31, 42, 49. Los memorizamos todos. Nuestras voces se unieron en un coro inconsciente, mientras los repetíamos una y otra vez, grabándolos en nuestras mentes como si nuestras vidas dependieran de ello. Moisés, que había navegado estas aguas durante más de 30 años, lloraba en silencio. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía sobre su rostro curtido,
En 40 años navegando este río, dijo con voz quebrada, nunca había visto nada igual. Esto es un milagro, amigos, un milagro de la mismísima Santa. La aparición duró exactamente 7 minutos. Lo sé porque Hilario cronometró el tiempo en su viejo reloj de bolsillo, un hábito que había desarrollado durante sus décadas como pescador. Cuando la figura comenzó a desvanecerse, la luz dorada se intensificó por un momento, como si fuera un último saludo, y luego todo volvió a la normalidad. La tormenta continuó, pero el río ya no parecía amenazante. Era como si la Santa Muerte hubiera calmado sus aguas lo suficiente para que llegáramos a salvo a la orilla. Durante el viaje de regreso, ninguno de nosotros habló mucho. Estábamos procesando lo que acabábamos de experimentar, cada uno a su manera. Sagrario susurraba oraciones en voz baja. Hilario acariciaba su estampita con devoción renovada. Uriel garabateaba los números en un pedazo de papel mojado para no olvidarlos. Y Moisés mantenía los ojos fijos en el horizonte como si esperara ver otra señal. Yo pensaba en mis hijos, en Lupita de 16 años, que había dejado la escuela para ayudarme con la pesca, en Sebastián de 14, que soñaba con tener una bicicleta nueva, en la pequeña Carmen de apenas 8 años, que necesitaba lentes pero no teníamos dinero para comprarlos. Pensaba en todas las noches que me había quedado despierta, calculando cómo estirar los pocos pesos que ganábamos, en todas las veces que había tenido que elegir entre comprar medicinas o comida. Cuando llegamos al embarcadero, el sol había salido y la tormenta era solo un recuerdo. Pero los números seguían brillando en nuestras mentes como brasas encendidas. Hilario fue quien propuso lo que todos estábamos pensando. Esos números no aparecieron por casualidad, dijo mientras amarraba la lancha. La Santa nos los dio por algo. Deberíamos jugarlos en la lotería. Era una locura. Apenas teníamos dinero para sobrevivir la semana, y él proponía gastarlo en un boleto de lotería. Pero algo en mi interior me decía que tenía razón. Aquella visión no había sido una alucinación colectiva. Había sido real, tangible, divina. Entre los 5 juntamos el dinero para el boleto. Cada uno contribuyó con lo poco que tenía, hasta completar los 60 pesos necesarios. Moisés, que conocía al vendedor de la lotería en el pueblo, se encargó de hacer la compra. Cuando regresó con el boleto en sus manos temblorosas, todos nos reunimos en círculo para verificar los números una vez más. 7, 15, 23, 31, 42, 49. Si ganamos, nos dividimos todo en partes iguales, propuse. Sin importar cuánto sea, compartimos como hermanos. Todos asintieron solemnemente. Sabíamos que las probabilidades eran astronómicamente pequeñas, pero también sabíamos que habíamos sido testigos de algo que trascendía las leyes de la probabilidad. La espera fue agónica. 3 días que se sintieron como 3 años. Durante esas 72 horas seguimos con nuestras rutinas normales. Pescar, vender, remendar redes, transportar pasajeros. Pero había una electricidad en el aire, una anticipación que ninguno de nosotros mencionaba, pero que todos sentíamos. El sorteo se realizó el viernes por la noche. Nos reunimos en casa de Hilario, que tenía el único televisor que funcionaba bien en nuestro sector del pueblo. Su esposa, doña Remedios, nos preparó café y tamales, aunque ninguno de nosotros tenía mucho apetito. Cuando comenzaron a cantar los números, el mundo se detuvo. Primer número, 7. Nos miramos con incredulidad. Segundo número, 15, Sagrario. Se llevó las manos a la boca. Tercer. Número 23, Uriel comenzó a temblar. Cuarto. Número 31, Moisés, se puso de pie como si fuera a salir. Corriendo, quinto número, 42, Hilario. Se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho. Y el último número, 49. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como si fuera una señal invisible, todos gritamos al mismo tiempo. Lloramos, reímos, nos abrazamos, saltamos. Habíamos ganado 24 millones de pesos. 24 millones que cambiarían no solo nuestras vidas, sino las de nuestras familias y nuestro pueblo entero. Pero ganar la lotería fue solo el comienzo de nuestra verdadera historia. Después de cobrar el premio y pagar los impuestos correspondientes, nos quedaron poco más de 16 millones de pesos para repartir. Cada uno recibió más de 3 millones,
una cantidad que era impensable para nosotros apenas una semana antes. Sin embargo, en lugar de separarnos para disfrutar nuestras fortunas individuales, tomamos una decisión que sorprendió a todo el pueblo: crear la cooperativa pesquera Santa Muerte del Usumacinta. La idea surgió durante una de nuestras reuniones para decidir qué hacer con el dinero. Uriel, el muchacho callado que soñaba con estudiar ingeniería, fue quien la propuso. «Podríamos ayudar a otras familias pescadoras», dijo con una convicción que nunca le habíamos conocido. Comprar lanchas nuevas, equipo de refrigeración, crear un sistema de distribución justo. La Santa nos dio este milagro, pero no creo que fuera solo para nosotros 5. Tenía razón. El milagro había sido para toda nuestra comunidad. Invertimos el dinero sabiamente. Compramos 12 lanchas nuevas con motores modernos y sistemas de navegación GPS. Construimos una planta de refrigeración y procesamiento de pescado que cumplía con todos los estándares sanitarios. Establecimos rutas de distribución que llegaban hasta Villahermosa y Mérida. Contratamos a 35 familias pescadoras que antes luchaban como nosotros para sobrevivir. Pero lo más importante de todo, implementamos un sistema de ganancias compartidas donde cada familia recibía un porcentaje justo de las ventas, además de un salario fijo mensual. Nadie volvería a pasar hambre en nuestro pueblo por falta de pesca. Sagrario se convirtió en la encargada de mercadeo y ventas. Su experiencia vendiendo pescado ahumado en el mercado local la ayudó a establecer contactos con restaurantes y supermercados en las ciudades grandes. Moisés organizó la flota de transporte, utilizando su conocimiento del río para establecer las rutas más eficientes. Hilario, con su sabiduría de anciano, se convirtió en el consejero espiritual de la cooperativa, bendiciendo cada embarque con oraciones a la Santa Muerte. Uriel cumplió su sueño de estudiar ingeniería, pero no se fue del pueblo. Aplicó sus conocimientos para modernizar nuestros procesos, introduciendo tecnología de punta que aumentó nuestra productividad sin perder la esencia artesanal de nuestro trabajo. Y yo, Ana Yancy, me convertí en la presidenta de la cooperativa. Mis hijos pudieron terminar sus estudios. Lupita se graduó como administradora de empresas y ahora maneja la contabilidad del negocio. Sebastián obtuvo su título de ingeniero en sistemas y desarrolló una aplicación para rastrear nuestras ventas en tiempo real. Carmen, ya con sus lentes nuevos, es la mejor estudiante de su generación y sueña con ser bióloga marina. Han pasado 5 años desde aquella tormenta milagrosa. La cooperativa pesquera Santa Muerte del Usumacinta se ha convertido en un modelo a seguir en todo el sureste mexicano. Delegaciones de otros estados vienen a conocer nuestro sistema y hemos expandido nuestras operaciones a 3 municipios vecinos, pero los milagros no terminaron con la lotería. Cada cierto tiempo, cuando hay tormentas fuertes en el Usumacinta, las luces doradas vuelven a aparecer en el agua. No siempre vemos números, pero siempre sentimos la presencia protectora de la Santa Muerte velando por nosotros. Los pescadores más jóvenes de la cooperativa han aprendido a reconocer estas señales y saben que cuando el río brilla con luz sobrenatural, es momento de dar gracias por las bendiciones recibidas. Construimos un pequeño altar en la oficina principal de la cooperativa. No es ostentoso, solo una mesa con una imagen de la Santa Muerte rodeada de flores frescas y veladoras encendidas. Cada mañana, antes de que salgan las lanchas, nos reunimos allí para una oración de agradecimiento. No pedimos más milagros. Ya recibimos más de lo que podríamos haber imaginado. El pueblo ha cambiado completamente. Donde antes había casas de lámina y cartón, ahora hay construcciones de ladrillo con techos de concreto. Los niños van a la escuela con uniformes nuevos y útiles completos. Hay una clínica médica que atiende gratuitamente a todas las familias de pescadores. El parque principal tiene juegos nuevos y canchas deportivas iluminadas. Pero lo más hermoso de todo es ver las sonrisas en los rostros de nuestros vecinos. Ya no hay esa mirada de preocupación constante que teníamos antes, esa ansiedad de no saber si tendríamos suficiente comida para la cena o dinero para pagar la renta. Ahora hay esperanza, hay planes para el futuro, hay sueños que se sienten alcanzables. Algunos escépticos de pueblos vecinos
Dicen que inventamos la historia de la aparición para explicar nuestra buena fortuna, que simplemente tuvimos suerte con los números que elegimos. A esos incrédulos solo les sonrío y les extiendo una invitación. Que vengan durante la próxima tormenta fuerte, que se suban a nuestras lanchas y naveguen con nosotros por el Usumacinta cuando el cielo se oscurece y los rayos comienzan a danzar sobre el agua, porque la verdad es que la Santa Muerte sigue ahí, cuidándonos, protegiéndonos, recordándonos que los milagros no son cosa del pasado. Están aquí, en este río que nos vio nacer y crecer, en estas aguas que nos dieron sustento, y ahora nos dan prosperidad. Y cuando mis nietos me pregunten cómo fue que su abuela pasó de ser una pescadora pobre a dirigir la cooperativa pesquera más exitosa de Tabasco, les contaré esta historia exactamente como la he contado aquí. Les diré que todo comenzó con una tormenta, 5 amigos valientes y 6 números dorados que brillaron en las aguas sagradas del río Usumacinta. Porque esta es nuestra verdad, esta es nuestra historia, y esta es la prueba de que a veces, cuando menos lo esperamos, los milagros llegan montados en las tormentas más feroces. El Zócalo de los Espejos. La primera vez que la vi pensé que me estaba volviendo loco. Era una madrugada de febrero en Zacatecas, y el frío cortaba como navaja entre las piedras del Zócalo. Yo, Evaristo Morales, llevaba 15 años como velador de esta plaza, y creía conocer cada sombra, cada eco, cada secreto que guardaban estas calles coloniales. Pero esa noche, cuando vi a la figura plateada reflejada en los espejos rotos del local abandonado, supe que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó 3 meses antes, cuando el último comerciante del local de la esquina norte cerró definitivamente. Era una antigua tienda de antigüedades que había pertenecido a la familia Villarreal durante generaciones. Cuando don Aurelio murió y sus hijos decidieron venderla, el lugar quedó vacío, pero lleno de espejos. Espejos de todas formas y tamaños. Algunos con marcos dorados carcomidos por el tiempo, otros simples y sin adornos, muchos quebrados en patrones caprichosos que creaban reflejos fragmentados y extraños. Los 5 nos conocíamos desde hacía años, pero nunca habíamos sido realmente amigos, hasta que comenzaron los sucesos. Renata Sandoval, una muchacha de 23 años con ojos brillantes como estrellas, trabajaba en el café La Colonial, sirviendo mesas hasta las 3 de la mañana. Tenía sueños enormes de ser actriz de teatro, y a menudo la escuchaba ensayando monólogos mientras esperaba el último autobús. Aldair Hernández era un estudiante de ingeniería que había dejado los estudios por falta de dinero, y ahora se ganaba la vida limpiando botas en la plaza. Lo conocía desde niño. Había crecido en las calles de Zacatecas, con esa mezcla de orgullo y resignación que caracteriza a nuestra gente. Braulia Contreras llegaba cada madrugada con su carrito de café y buñuelos, llenando el aire con el aroma a canela y azúcar que competía con el olor a piedra húmeda. Era una mujer fuerte, de manos curtidas por el trabajo, que había criado sola a 4 hijos. Y estaba Teodoro Espinosa, el organillero que tocaba melodías de los años 40 en la esquina de la catedral. Sus canciones eran tan melancólicas que parecían narrar toda la historia doliente de México. La noche del 15 de febrero, mientras hacía mi ronda habitual, noté algo extraño en el local abandonado. Una luz tenue, casi imperceptible, emanaba desde el interior. Me acerqué con linterna en mano, esperando encontrar vagabundos o tal vez jóvenes que habían forzado la entrada. Pero las puertas estaban cerradas con candado, las ventanas tapiadas. La luz venía de los espejos. Al principio pensé que era el reflejo de las farolas de la calle, pero cuando cambié de posición, la luz siguió ahí, constante, como si tuviera vida propia. Me quedé observando durante varios minutos, hipnotizado por ese fenómeno que mi mente racional se negaba a aceptar. Fue entonces cuando apareció Renata. ¿Tú también lo ves?, me preguntó con voz temblorosa, señalando hacia los espejos. ¿Ver qué?, respondí, aunque ya sabía a qué se refería. La luz. Llevo 3 noches viniéndola. Una por una las demás personas fueron llegando. Aldair apareció arrastrando su caja de betún, con expresión de asombro. Braulia dejó su carrito y se acercó, persignándose. Teodoro llegó al último.
con su organillo a cuestas, y cuando vio los espejos luminosos, comenzó a tocar una melodía que jamás había escuchado, como si la música brotara directamente de su alma. Durante las siguientes semanas, nos convertimos en los guardianes involuntarios del misterio. Cada madrugada, nos reuníamos frente al local abandonado, observando cómo los espejos se iluminaban con esa luz plateada que parecía pulsar como un corazón. A veces, veíamos formas indefinidas en los reflejos, sombras que no correspondían con nuestras siluetas, paisajes que no existían en la realidad. Renata fue la primera en sugerir que tal vez estábamos presenciando algo sagrado. Mi abuela siempre decía que los espejos son puertas entre mundos, murmuró una noche, mientras contemplábamos cómo los fragmentos de vidrio creaban caleidoscopios de luz imposibles. Aldair, con su mente práctica, intentaba encontrar explicaciones racionales. Habló de refracciones, de efectos ópticos, de gases del subsuelo, pero incluso él admitía que nunca había visto nada igual. Braulia rezaba el rosario cada vez que la luz aparecía, convencida de que estábamos ante una manifestación divina. Teodoro simplemente tocaba, como si su música fuera la única respuesta necesaria a aquel misterio. La noche del 15 de marzo, exactamente un mes después del primer avistamiento, ocurrió lo impensable. Estábamos en nuestro puesto habitual cuando los espejos comenzaron a brillar más intensamente que nunca. La luz plateada se concentró en el espejo central, el más grande de todos, un antiguo espejo de tocador con marco de madera tallada, y entonces la vimos. Era una figura femenina, alta y majestuosa, envuelta en una túnica que parecía tejida con luz de luna. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero de ella emanaba una presencia poderosa y serena. Reconocí inmediatamente quién era, aunque nunca había sido devoto. La Santa Muerte, la Niña Bonita, la Flaca Bonita, como le dicen con cariño y respeto en todo México. No tengan miedo, pareció decirnos sin palabras, su voz llegando directamente a nuestras mentes. He estado esperándolos. Los 5 nos quedamos paralizados entre el terror y la fascinación. La figura extendió una mano huesuda pero elegante hacia el espejo, y en la superficie del vidrio comenzaron a aparecer números. Brillaban como estrellas grabándose en el reflejo con una luz dorada que contrastaba con la plateada de la túnica. 07, 15, 23, 31, 42, 49, los números permanecieron, visibles durante varios minutos, antes de desvanecerse lentamente. La Santa Muerte nos miró a cada uno, y aunque no podía ver su rostro, sentí que sonreía. Luego, tan súbitamente como había aparecido, se desvaneció, dejando los espejos en su estado normal. Nos quedamos en silencio durante una eternidad. Fue Braulia quien finalmente habló. «Esos números. Creo que debemos jugarlos, ¿estás loca?», respondió Aldair. «¿Vamos a apostar nuestro dinero por algo que vimos en un espejo?» «No fue algo», intervino Renata. «Fue ella. La Santa Muerte no se aparece por casualidad». Teodoro dejó de tocar su organillo y nos miró con ojos brillantes. Mis abuelos siempre dijeron que cuando la Flaca Bonita se aparece es porque viene a cambiar tu destino. Para bien o para mal, pero lo cambia. Yo, que había sido escéptico toda mi vida, me sorprendí a mí mismo al decir, tengo algunos ahorros. No muchos, pero suficientes para comprar un boleto. Si ustedes quieren, podemos hacerlo juntos. Y así fue. Como 5 desconocidos unidos por un misterio, decidimos apostar nuestras esperanzas a los números que una figura legendaria había trazado en un espejo encantado. Compramos el boleto de Melate el día siguiente. Cada uno puso lo que pudo. Yo aporté 300 pesos de mis ahorros de velador. Renata puso 200 de sus propinas. Aldair contribuyó con 150 pesos de su trabajo de limpiabotas. Braulia añadió 250 de las ventas de café. Y Teodoro completó con 100 pesos de las monedas que le daban por tocar el organillo. Los días previos al sorteo fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. Seguíamos reuniéndonos cada madrugada frente a los espejos, pero ya no se iluminaban. Era como si la Santa Muerte hubiera cumplido su parte del trato, y ahora nos tocara a nosotros cumplir con la nuestra. El sábado 22 de marzo, mientras estaba haciendo mi ronda nocturna,
Escuché gritos de alegría que venían del zócalo. Corrí hacia el sonido y encontré a Renata, Aldair, Braulia y Teodoro abrazándose y llorando de felicidad. Renata tenía su teléfono en la mano, mostrando la página de la Lotería Nacional. «¡Ganamos, Evaristo! ¡Ganamos!», gritaba entre lágrimas. «¡Los 6 números! El premio mayor». No podía creerlo. 23 millones de pesos, una fortuna que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero en lugar de separarnos, como suele ocurrir con el dinero, el premio nos unió más. Esa misma noche, sentados en las bancas del Zócalo, decidimos qué haríamos con nuestra bendición. «Tenemos que comprar el local», dijo Renata sin dudar. «Los espejos, todo». Fue ahí donde recibimos el milagro. «¿Y qué hacemos con él?», preguntó Aldair. Fue Teodoro quien tuvo la respuesta. «Un teatro. Un lugar donde la gente pueda venir a soñar como tú, Renata, pero que sea para todos, no solo para los que tienen dinero». La idea nos emocionó a todos. Con parte del dinero compramos el local abandonado y comenzamos la restauración. Conservamos todos los espejos, incluso los rotos, incorporándolos al diseño como elementos decorativos que contaran la historia de nuestro milagro. Convertimos el espacio en un teatro cultural popular, completamente gratuito para artistas locales. Renata se inscribió en la escuela de teatro que siempre había soñado, pero también se quedó como directora artística de nuestro centro cultural. Aldair regresó a la universidad para terminar su carrera de ingeniería y se encargó de supervisar toda la construcción y mantenimiento del teatro. Braulia abrió una cafetería dentro del centro, donde siguió vendiendo sus famosos buñuelos, pero ahora en un lugar propio y hermoso. Teodoro formó una escuela de música tradicional mexicana, enseñando a tocar organillo y otros instrumentos a jóvenes de la comunidad. Y yo seguí siendo velador del Zócalo, pero ahora también era el cuidador oficial del teatro cultural Los Espejos de la Santa, como decidimos llamarlo. Cada noche, después de cerrar al público, me quedaba un rato contemplando los espejos, recordando aquella madrugada que cambió nuestras vidas. Han pasado 2 años desde entonces. El teatro se ha convertido en el corazón cultural de Zacatecas. Cada semana hay obras de teatro, conciertos de música tradicional, exposiciones de arte local, talleres para niños y jóvenes. Renata ha actuado en más de 20 obras y ha empezado a escribir sus propias historias. Aldair se graduó con honores y ahora trabaja como arquitecto, especializándose en la restauración de edificios coloniales. Braulia ha expandido su cafetería y ahora emplea a 5 personas. Teodoro ha formado a más de 50 estudiantes en el arte del organillo. Pero lo más extraordinario es que los espejos siguen mostrando señales. No números de lotería, eso solo ocurrió una vez. Ahora, en ciertas noches especiales, reflejan escenas del pasado de Zacatecas. Mineros trabajando en los socavones, familias celebrando en el Zócalo durante la época colonial, revolucionarios planeando batallas. Es como si los espejos hubieran desarrollado memoria y quisieran compartir la historia de nuestra ciudad con quienes sabemos mirar. A veces, muy de vez en cuando, en las noches más silenciosas, veo de nuevo la silueta plateada de la Santa Muerte reflejada en el espejo central. Ya no me da miedo. Al contrario, siento una profunda gratitud. Creo que ella sigue cuidando de nosotros, velando para que usemos correctamente el regalo que nos dio. Los 5 seguimos siendo amigos inseparables. Cenamos juntos todos los domingos en la cafetería de Braulia. Planeamos nuevos proyectos para el teatro. Nos apoyamos en las buenas y en las malas. El dinero nos cambió la vida, sí, pero la verdadera riqueza fue descubrir que la magia existe cuando la compartes con las personas correctas. Cada madrugada, cuando termino mi ronda y paso frente al teatro, miro hacia los espejos y susurro: «Gracias, flaca bonita. Gracias por darnos no solo dinero, sino una familia». Y juro que, en el reflejo fragmentado de los vidrios antiguos, veo una figura que asiente con gracia antes de desvanecerse en la luz del amanecer que baña las piedras doradas de mi querido Zacatecas. El Zócalo nunca había estado más vivo, más lleno de sueños y esperanzas. Y yo, Evaristo Morales, velador de oficio y guardián de milagros por destino, sigo aquí,
protegiendo tanto los misterios visibles como los invisibles de esta plaza que ahora sé que está bendita por fuerzas más grandes que nosotros. La Santa Muerte nos enseñó que la verdadera fortuna no está en los números que aparecen en un espejo encantado, sino en la capacidad de transformar esa fortuna en algo que trascienda nuestras propias vidas. Y eso, mis amigos, es un regalo que ningún dinero puede comprar. Los faroles del callejón en San Cristóbal, la primera vez que vi a la muerte, llevaba un rebozo bordado con hilos de plata. Era una madrugada de febrero cuando todo cambió para siempre en nuestro pequeño callejón de San Cristóbal de las Casas. El frío se colaba entre las piedras coloniales como una serpiente invisible, y yo, Dominga, terminaba de tejer el último rebozo que tenía encargado. Mis dedos, ya curtidos por años de trabajo, se movían mecánicamente entre los hilos mientras mi mente vagaba por las preocupaciones de siempre. El dinero que no alcanzaba, la renta que se vencía, los hijos de Rigoberto que necesitaban zapatos nuevos. Vivíamos 5 familias en ese callejón empedrado que los turistas fotografiaban por su belleza colonial, pero que para nosotros era simplemente casa. Nazario, el muchacho que limpiaba el hostal de la esquina, regresaba siempre exhausto después de fregar pisos y cambiar sábanas por una miseria. Adelfa se levantaba a las 3 de la mañana para preparar su café de olla y venderlo en la plaza central, compitiendo con docenas de mujeres que hacían lo mismo. Rigoberto tenía sus manos manchadas permanentemente de betún y pegamento, reparando zapatos viejos que ya no tenían arreglo. Y Maricel, la más joven de nosotros, traducía documentos para turistas por unos pesos, mientras estudiaba en la universidad con una beca que apenas le cubría los libros. Éramos invisibles para la mayoría. El mundo seguía su curso alrededor nuestro, mientras nosotros sobrevivíamos día tras día, sin más esperanza que llegar al siguiente amanecer con algo de comida en la mesa. Pero esa noche de febrero, mientras el silencio envolvía el callejón como un manto sagrado, algo extraordinario comenzó a suceder. Los faroles, esos viejos faroles de hierro forjado que habían iluminado las noches del callejón por más de 100 años, comenzaron a comportarse de manera extraña. Primero pensé que era mi vista cansada, producto de tantas horas tejiendo bajo la luz tenue. Pero cuando salí de mi pequeña casa para estirar las piernas, lo vi claramente. Las luces titilaban en patrones que no eran normales. No era el parpadeo errático de una conexión defectuosa, sino algo más deliberado. ¿Tú también lo ves?, me preguntó una voz a mis espaldas. Era Nazario, que había salido de su cuarto con los ojos muy abiertos, mirando hacia los faroles con una expresión de asombro y temor. Pensé que era mi imaginación. Le respondí sin apartar la mirada de las luces, que ahora parecían danzar en secuencias hipnóticas, uno a uno. Los demás vecinos fueron saliendo de sus casas. Adelfa, que siempre madrugaba, ya estaba despierta preparando su café. Rigoberto se asomó desde su taller, con las manos aún sucias de trabajo. Maricel apareció en pijama, con sus libros de tarea aún abiertos en la mesa. Todos veíamos lo mismo, pero cuando algunos transeúntes tardíos pasaron por el callejón, parecían no notar nada fuera de lo común. Los faroles lucían normales para ellos, pero para nosotros 5, las luces dibujaban símbolos en las paredes empedradas. Círculos, líneas, formas que no lograba descifrar pero que despertaban algo profundo en mi pecho. Es como si nos estuvieran hablando, susurró Maricel, su voz cargada de la misma reverencia que yo sentía, durante 3 noches consecutivas. El fenómeno se repitió. Cada vez los patrones se volvían más claros, más definidos. En la tercera noche, Rigoberto fue el primero en darse cuenta. «Son números», dijo con voz temblorosa. «Esas luces están formando números en la pared». Tenía razón. Si entrecerraba los ojos y seguía el baile de las luces proyectadas en la piedra antigua, podía ver cifras. Primero el 7, luego el 23, después el 31. Los números aparecían y desaparecían como mensajes escritos en un idioma que solo nosotros podíamos leer. La cuarta noche fue diferente, más intensa, más real. Me había quedado despierta tejiendo como era mi costumbre, cuando sentí una presencia que me heló la sangre. No era miedo lo que experimentaba, sino respeto.
el tipo de respeto que se siente ante algo sagrado e inmensamente poderoso. Dejé mi trabajo y salí al callejón, donde ya me esperaban los otros 4, como si hubieran recibido la misma llamada silenciosa que yo. Los faroles brillaban con una intensidad que nunca habían tenido. La luz dorada se derramaba por las paredes como miel líquida, y en el centro de esa luminosidad sobrenatural apareció una silueta que reconocí inmediatamente: la Santa Muerte. Pero no como la pintan en las estampitas comerciales, toda huesos y terror. Esta era diferente, elegante, maternal incluso. Llevaba un rebozo bordado con hilos de plata que brillaban como estrellas, y su rostro, aunque era una calavera, irradiaba una ternura que me recordó a mi abuela cuando me consolaba en las noches de tormenta. No habló con palabras. No las necesitaba. Los números aparecieron en la pared detrás de ella con una claridad cristalina. 07, 23, 31, 42, 48, 55. Se grabaron en mi memoria como hierros al rojo vivo y supe que los demás también los veían. La presencia permaneció unos segundos más, tiempo suficiente para que cada uno de nosotros sintiera su bendición particular, y luego se desvaneció junto con la luz extraordinaria. Los faroles volvieron a su brillo normal, pero nosotros quedamos transformados para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó Adelfa con voz entrecortada. La respuesta llegó de Maricel, la más joven pero también la más valiente. Compramos el boleto. Al día siguiente, después de mucho deliberar, decidimos juntar el poco dinero que teníamos, 20 pesos de cada uno, 100 pesos en total, para comprar 5 boletos de la Lotería Nacional con los números que habíamos recibido. Era una locura, lo sabíamos. Ese dinero representaba comida para varios días, pero algo dentro de nosotros nos decía que teníamos que confiar. Rigoberto fue el encargado de comprar los boletos en la tienda de la esquina. La señora que los vendía lo miró extraño cuando pidió esos números específicos repetidos 5 veces, pero no hizo preguntas. Los billetes llegaron a nuestras manos como documentos sagrados. Los guardamos cada uno en lugar especial de nuestras casas y esperamos. La espera fue terrible y hermosa a la vez. Durante los días previos al sorteo, los faroles siguieron con su comportamiento normal, pero había algo diferente en el aire del callejón, como si una energía invisible nos envolviera a todos, protegiéndonos. Los problemas cotidianos parecían menos pesados. El trabajo se hacía más llevadero. Los clientes de Adelfa elogiaban más su café. Los zapatos que reparaba Rigoberto quedaban como nuevos. Mis rebozos se vendían más rápido. Las traducciones de Maricel eran solicitadas con más frecuencia. Nazario recibió una propina extraordinaria de unos turistas japoneses. Era como si la bendición ya hubiera comenzado a manifestarse. El día del sorteo nos reunimos en casa de Rigoberto, que tenía la televisión más grande. Sus hijos jugaban en el patio, ajenos a la tensión que llenaba la pequeña sala. Adelfa había preparado café para todos. Maricel tenía sus boletos apretados contra el pecho. Nazario no paraba de caminar de un lado a otro. Yo tejía nerviosamente para calmar las manos. Cuando comenzaron a cantar los números, el corazón se me detuvo. Primer número, 07. Maricel gritó. Rigoberto se puso pálido. Adelfa derramó el café. Segundo número, 23. Nazario se dejó caer en una silla. Yo abandoné mi tejido. Tercer número, 31. Ya no podíamos hablar. Solo mirábamos la pantalla con los ojos muy abiertos, mientras nuestros sueños más imposibles comenzaban a materializarse ante nosotros. Cuarto número, 42. Rigoberto comenzó a llorar. Sus hijos entraron corriendo para ver qué pasaba. Quinto número, 48. Adelfa se persignó 3 veces seguidas, y el último número, 55. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, todos gritamos al mismo tiempo. Los niños de Rigoberto comenzaron a saltar sin entender por qué, pero contagiados de nuestra alegría. Nos abrazamos, lloramos, reímos, volvimos a llorar. Habíamos ganado. Los 5, cada uno con su boleto, cada uno con su premio. No era una fortuna que nos convertiría en millonarios, pero sí era suficiente para cambiar nuestras vidas. Después de pagar impuestos y gastos, cada familia recibió lo equivalente a 2 años de trabajo honesto. Para nosotros que vivíamos al día,
Era como tocar el cielo con las manos. Pero la verdadera magia comenzó después. Esa misma noche, nos reunimos otra vez en el callejón para agradecer. No habíamos planeado qué decir o qué hacer, pero todos sentimos la necesidad de estar ahí. Los faroles brillaron con su luz dorada otra vez, más suave que la noche de la aparición, pero inequívocamente especial. Y en ese momento, sin necesidad de hablar, supimos qué tenía que hacer con nuestra bendición. Un taller, dijo Maricel, un lugar donde podamos trabajar juntos, donde pueda enseñar el oficio del zapato a los jóvenes, agregó Rigoberto. Y yo puedo preparar café para los visitantes, propuso Adelfa. Nazario. Puede encargarse del mantenimiento y la organización, sugerí yo. Y podemos crear un espacio cultural, completó Maricel, donde los turistas aprendan sobre nuestras tradiciones reales, no las que inventan para vender. Así nació el taller comunitario de artesanías y café Los Faroles del Callejón. Con nuestro dinero, rentamos y acondicionamos una casona colonial abandonada justo al final del callejón. La dividimos en espacios: mi área de tejido, el rincón de zapatería de Rigoberto, la cafetería de Adelfa, un pequeño centro de traducciones para Maricel y un área común donde Nazario organizaba talleres para visitantes. El éxito fue inmediato. Los turistas llegaban atraídos por la autenticidad de nuestro trabajo, pero se quedaban por la calidez de nuestro trato y la calidad de lo que ofrecíamos. Mis rebozos se vendían a precios justos, que reflejaban el valor real del trabajo artesanal. Los zapatos de Rigoberto se volvieron famosos entre los conocedores. El café de Adelfa apareció en guías turísticas. Las traducciones de Maricel se expandieron a documentos académicos y literarios. Nazario se convirtió en el alma del lugar, explicando técnicas y organizando eventos culturales. Pronto, otras familias del barrio se unieron. Contratamos a jóvenes como aprendices. Los hijos de Rigoberto encontraron becas de estudio. Las madres solteras del callejón tuvieron trabajo estable. Los abuelos compartían sus conocimientos ancestrales con visitantes que los escuchaban con respeto genuino. Han pasado 3 años desde aquella primera noche mágica. El taller ahora es una referencia en San Cristóbal, pero no hemos perdido la esencia. Seguimos siendo los mismos 5 vecinos que se ayudan mutuamente, que comparten las alegrías y las preocupaciones, que se reúnen en el callejón cuando la luna está llena para recordar de dónde vinimos. Los faroles siguen ahí, que aunque ya no bailan con la misma intensidad sobrenatural de antes, conservan algo especial. Los turistas los fotografían pensando que son pintorescos elementos decorativos, pero nosotros sabemos que son mucho más. Son un recordatorio permanente de que la fe puede mover montañas, de que la unión hace la fuerza, de que los milagros existen para quienes tienen corazón para verlos. Cada noche, cuando termino mi trabajo y salgo a respirar el aire fresco del callejón, veo cómo los faroles brillan con un resplandor dorado diferente cuando pasa alguien con fe verdadera. Los niños del barrio lo notan y preguntan por qué sucede. Los ancianos sonríen y les cuentan la historia de la flaca bonita, que no abandona nunca a sus hijos fieles. Yo sé que ella sigue ahí, cuidándonos, recordándonos que el trabajo honesto y la solidaridad entre vecinos son las verdaderas riquezas, que los milagros no vienen a cambiar nuestras vidas para volvernos diferentes, sino para darnos los medios de ser mejores versiones de quienes siempre fuimos. Esta madrugada, mientras termino este nuevo rebozo, bordado con hilos de plata que brillan como estrellas, veo como los faroles titilan suavemente, como guiñándome un ojo. Sonrío y susurro, gracias al viento frío de febrero, porque sé que la santa muerte de los rebozos de plata sigue caminando por nuestro callejón, bendiciendo a quienes tienen fe en su bondad infinita, y los faroles del callejón seguirán brillando para siempre, guardando nuestro secreto y nuestra gratitud.